Como verán, no les grabé el videito de vector y matrices, la verdad que no tuve tiempo esta semana tampoco, pero lo vamos a hacer acá online, ¿sí? Si les parece, les voy a ir contando lo que son los vectores, las matrices, los arreglos, como para que podamos ir avanzando con el programa. ¿Sí? ¿Les parece? De 10, profe. De una, profe. Sí, bro. Así que, bueno, por eso no se los pude grabar esta semana y lo hacemos en vivo. Fíjense, ahí les voy a compartir la pantalla. Después charlamos un poquito de los proyectos o de lo que quieran. Veamos la parte de vector y matrices ahora y después continuamos. Bien, ¿están viendo la pantalla ya? Sí, profe. Sí, profe. Genial. Bueno, a ver, los arreglos son estructuras de datos relacionadas del mismo tipo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo agrupar variables. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado que las variables eran de tipo char, de tipo int, o de tipo float, o de lo que sea? Bueno, los arreglos me permiten agrupar esas variables. Entonces, yo los puedo agrupar en posiciones de memoria relacionadas con el mismo nombre y del mismo tipo. ¿Sí? Entonces, yo tengo una forma de referirnos a cada uno de esos elementos a través de un nombre y de un número de posición. ¿Sí? Imagínense como una fila de Excel, ¿no? Fíjense que ustedes tienen la fila A, o sea, la fila 1, columna A, B, C, ¿no? Hasta la Z. Bueno, es más o menos eso. Cada una de las variables sería una de esas celdas del Excel. ¿Se entiende? Algo así. Fíjense, ¿no? Tengo, por ejemplo, cuando son arreglos unidimensionales, es decir, de una sola dimensión, como si fuese una columna en este caso, es un vector. ¿Sí? Tengo el nombre del vector, voy a poner entero, tengo el nombre del vector, que en este caso se llama C, y el índice o la posición adentro de cada vector. ¿No? Fíjense que va del 0 al 11 en este caso. Como siempre, arrancamos en el 0 y empezamos a contar. ¿Sí? Eso va entre corchetes. ¿Qué me permite esto? Que yo, con la letra C, ingreso no a la variable C, sino al vector C. Y el vector es un conjunto de posiciones de memoria. ¿Sí? Yo le digo al lenguaje C, justo me quedó con el mismo nombre el vector, pero yo le digo al programa C, al lenguaje de programación, que me define un vector, C en este caso, con 12 posiciones. Esas posiciones van del 0 hasta el 11. En cada una de esas posiciones yo puedo almacenar. ¿Sí? De la misma forma que lo haría en una sola variable. Lo puedo almacenar y puedo entrar a cada una de esas simplemente conociendo el nombre de todo el vector y la posición a la que estoy. Lo importante es que cada una de estas posiciones es del mismo tipo. ¿Sí? Si son todas, o son todas int, o son todas float, o son todas long, o son todas, pero tienen que ser del mismo tipo, ¿no? Esto es índice o subíndice a veces se llama también, ¿no? Pero es la posición que ocupa cada una dentro de ese vector. ¿Se entendió más o menos acá? Sí, profe. Genial. ¿Para qué sirve esto? Fíjense, si yo quiero sacar, en principio sirve para almacenar, ¿no? Yo almaceno. Este ejemplo me dice, ¿no? Si son 5 números por teclado, los tengo que almacenar en una memoria y luego calcular el promedio. ¿Cómo lo haría hasta ahora? Bueno, declaro N1, N2, N3, N4, N5, promedio, ¿no? Y ingreso el primer valor, lo guardo en N1, ingreso el segundo, lo guardo en N2, lo guardo en N3, N4, N5, ¿sí? Después hago el promedio, que es N1 más N2 más N3, divido 5. El promedio es, bueno, este debería estado float, ¿no? Se nota que no lo probé. Este debería estado float para que esto sea prompt. Y lo puedo hacer con .2f. Entonces, de esta forma yo sumaría 5 variables que ingresé previamente por teclado. ¿Sí? Hasta acá estamos bien. Esto es lo mismo que hemos hecho 1000 veces. Sí, sí. Ahora, si son 100, como se pregunta este tipito de acá, ¿qué tengo que hacer?
Pone 100 de esto. ¿No? Un poco aburrido copiar y pegar 100 veces lo mismo. Definir de N1 hasta N100, hacer el promedio de N1 hasta N100, dividido 100, y esto me queda multiplicado por 20, ¿no? Me quedan 4 páginas de print y scan, lo cual no es lo más cómodo. Ahora fíjense que los números que voy a ingresar son del mismo tipo, son del tipo int. Entonces yo podría decir, los voy a meter adentro de un vector. Voy a declarar un vector, y ese vector va a tener posiciones, y esas posiciones las voy a poder ingresar y voy a poder trabajar con eso. Fíjense este ejemplo. Bueno, acá, fíjense que tenemos n, estoy declarando un vector n, entre corchetes va el tamaño. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto en algún momento la directiva define? ¿Se acuerdan de eso o no? No, yo no lo recuerdo, profe. Bueno, creo que se las conté cuando les mostré el programa ese que había hecho para la caja esa, para las lámparas, pero lo que hace la palabra define es justamente eso, definir, hacer una directiva del compilador. Y esto no ocupa memoria, no se compila, nada, ¿está bien? Cuando yo aprieto compilar, el compilador, valga la redundancia, se fija donde está la palabra tam y la cambia por 100. Entonces, donde encuentra tam, pone un 100. ¿Sí? Por ejemplo, acá, cuando tengo un n, encontré un tam. Bueno, entonces lo cambio por 100. ¿Qué va a pasar? Va a decir que estoy declarando un vector, que se llama n, de tipo float, ¿sí? De números con coma, y que tiene un tamaño de 100. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Entonces, en ese momento, ¿qué está haciendo el programa? Como habíamos visto cuando vimos variables y tipos de datos, me está reservando un espacio de memoria de 100 lugares de tipo float, o sea, de 2 bytes, ¿sí? Me está reservando 200 bytes para que yo guarde datos ahí. Y además me los relaciona entre sí con la letra n, y a cada uno de esos 200 yo puedo entrar y cambiarle lo que tiene adentro. ¿Sí? Simplemente cambiando el subíndice cuando trabaje. En la declaración tengo que poner el tamaño total del vector, ¿sí? De 100 lugares, como dije. Después declaro suma igual a 0, declaro variable prom, declaro una variable i. ¿Por qué? Porque al trabajar con vectores es crucial trabajar todo con for. ¿Sí? Si no, tendría que hacer lo mismo, tendría que ir leyendo y guardando en 0, guardando en 1, guardando en 2. En cambio, si yo uso un for, fíjense lo que hace esto. Bueno, acá imprime un título, ingrese el número i más 1, ¿no? Y fíjense que cuando yo leo el número, lo guardo en ni. ¿Cuánto va a valer el primer i? 1. ¿Por qué? El i más 1 anterior. No, este i más 1, acuérdense que 0. no dice i igual a i más 1. Este i más 1 es únicamente para que en este porciento de no me muestre 0, que es lo que vale i, sino que me muestre 1. ¿Sí? Pero no se guarda en i. ¿Se acuerdan que eso lo vimos para hacer las representaciones? ¿Sí? No estoy actualizando el valor de i. Para actualizar el valor de i, tendría que poner acá i igual a i más 1. Acá estoy haciendo la suma y el resultado lo meto acá en porciento de. Pero i sigue valiendo lo que valía antes. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Sí. Bien. Entonces, este porciento de va a valer 1, pero el i vale 0, porque es la primera vuelta del for. Entonces, lo que yo leo, lo voy a guardar en n0. ¿Sí? ¿Todo claro hasta acá? Ahí va bien. ¿Sí? ¿Alguna duda?
¿Es lo mismo poner i más al último? ¿A dónde? Abajo del scan F. Y pues, si yo pongo i más acá, cada vez que doy vuelta, voy a sumar una vez en este y una vez acá abajo. Entonces voy a ir sumando de a dos, Es verdad. ¿sí? Porque voy a sumar acá i más, cuando doy la vuelta vuelvo a sumar más, entonces ya la segunda vuelta, en lugar de i valer 1, va a valer 2. Me voy a Y saltear el después, 1. vale, Y y después después vale vale 4, así. 4 y después 6, sí, ahí está. Exacto. Eso lo hacíamos, o lo hicimos algún ejemplo de eso cuando queríamos mostrar solo los pares, ¿se acuerdan? Hicimos alguna cosa Sí, sí, así. profe. Entonces, ahora, cuando doy la próxima vuelta, i va a valer 1. Entonces va a ser lo mismo. Acá va a decir i más 1, va a valer 2. Entonces dice ingrese el segundo número. Y acá va a poner en el N2. En el N1, perdón. ¿Sí? Y así en el N2, en el N3. Y esto va a dar vuelta 100 veces y me va a pedir 100 números. ¿Está claro? Sí, Cuando, profe. cuando termina el for, ¿qué va a pasar? Me quedó en esos 100 lugares, me quedaron guardados los 100 números que yo ingresé por acá. Ordenadito. Y fíjense que lo resolví con 3 líneas de código en lugar de poner 200 líneas de código que me harían falta con el print F y el scanf, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, te ahorras escribir el resto de operaciones. Claro, te queda todo ordenadito en un vector. Uy, Ahí va. no quería hacer eso. Eh, Fíjense ahora. Y ¿Qué ese, sí, profe, y ese vector, por ejemplo, en este caso el TAM, si es que se muestra ahí, ¿solamente funciona si se le pone el define antes o cómo funciona ese? Así ahí, que, bueno, lo vemos acá. Lo tengo escrito en este. Eh, Fíjense el mismo programa, ¿no? Nada más que, fíjense que le puse TAM5 porque no voy a probar 100 números. ¿Sí? Fíjense. Esto es lo mismo, ¿no? Ingrese número y más 1. Después, ¿qué dice? I igual a 0, y menor a tam, y más. Entonces va a ir sumando, suma, que arrancó en 0, más ni. Ya, una vez que terminé esto, una vez que terminé este for, me quedó guardado el vector, ¿sí? Me quedó los 100 números en el vector. ¿Estamos hasta acá? sí, Bien. Una vez que tengo los 100 números en el vector, después de eso, los voy a sumar. ¿Sí? Los sumo con otro for. Entonces, ¿qué va a pasar? Suma igual a suma más ni. La primera vuelta, suma vale 0, porque lo declaré acá. ¿Sí? Suma vale 0, entonces va a ser 0 más ni. N es el vector, i es el índice, que en la primera vuelta es 0. Entonces voy a sumar a 0 el primer elemento del vector. ¿Sí? El primer elemento que ingresé. Esto va a volver a dar vuelta acá, y va a dar vuelta, y va a dar vuelta, y va a dar vuelta, y va a ir sumando el N0, el N1, el N2, el N3, y así hasta que se termine el for. ¿Sí? ahí va. Y después lo que Bien, hago, una vez que termina este for, es poner el promedio, es igual a la suma, dividido el tamaño. ¿Sí? El tamaño era 5, la suma es lo que me quedó de este for, y lo imprimo. ¿Sí? Fíjense que acá estoy haciendo el promedio de 5 números. La ventaja de usar estos define es que si yo quiero hacer el promedio de 6 números, o de 10 números, cambio acá 10 y se me cambia todo. ¿Por qué se me cambia todo? Porque este ya se reemplaza por 10 en lugar de por 5, este se reemplaza por 10 en lugar de por 5, este por 10 en lugar de por 5, este por 10 en lugar de por 5. Entonces, fíjense que si yo le doy play a esto ahora, ingrese el número 1, 7, 8, 9, 10, ¿no? Y fíjense que el promedio me dice, el promedio es 5.2. ¿Sí? ¿Vamos bien? no, ahí me perdí mal. Bueno, ¿Qué hizo el programa? ¿qué hizo el programa? Lo primero que hizo fue pedirme números, que ingrese números. ¿Cuántos números? Lo que diga el TAM. Acá le puse 10, le pongo 5. ¿Sí? Entonces el for va hasta 5, este otro for va hasta 5,
el vector me va a declarar 5 y va a dividir por 5. ¿Sí? ¿Hasta ahí? Sí, ¿Sí? sí, ¿O se sí. pierden? ¿Queda claro el define o a alguno se le está complicando mucho? Avisen. No, o sea, se entiende que es una herramienta que sirve para evitar la repetición de datos Claro, fíjense, vamos a directamente. cambiarlo. Vamos a cambiarlo. Vamos a poner así. Vamos a agarrar esto. Esto lo vamos a borrar. Vamos a empezar al revés. Vamos a empezar por lo más fácil. Acá le voy a poner 5. Entonces voy a declarar un vector de 5 elementos. ¿Sí? Me va a reservar 5 espacios de memoria tipo float. Acá le voy a poner 5. ¿Por qué 5? Porque voy a querer llenar esos 5 espacios de memoria. Acuérdense que va desde son 5 espacios, pero tengo que contar el 0. Entonces el N0, el N1, el N2, el N3 y el N4. ¿Sí? Sí, Bien. Entonces, cuando empieza el for, va a ir hasta de igual a 0 hasta i menor a 5. Entonces va a ir del 0 al 4. Van a ser 5 vueltas, pero del 0 al 4. Y voy a ingresar en n, i. La primera vuelta va al 0, la segunda 1, la tercera 2 y así sucesivamente hasta que la última sea 4 y voy a guardar el último elemento del vector. Lo mismo va a pasar en la suma. ¿Sí? Acá, en este for, lo único que hice fue llenar el vector. Me quedaron los 5 lugares completos. Tengo valores en esos 5 lugares. ¿Sí? Después, ¿qué hago? Hago la suma, ¿no? La suma es igual a lo que tenía antes más el NI. Cuando esto sea la primera vuelta, la suma va a valer 0, i va a valer 0, entonces va a ser 0 más lo que tenía el primer vector, lo que tenía el primer elemento del vector. Doy la vuelta, voy a tener lo que había sumado antes, más el segundo elemento del vector. Doy otra vez lo que había sumado antes, o sea, el primero y el segundo elemento, más el tercero. Y así sucesivamente voy a sumar todos los elementos del vector. ¿Sí? Y después voy a sacar el promedio. El promedio va a ser la suma dividido, en este caso, como borré el define, va a ser la suma dividido 5. Profe, una pregunta. Diga. Los corchetes, ¿en qué te ayudan? ¿Qué te permiten hacer? Los corchetes me direccionan, acuérdense de la presentación que habíamos visto hace un ratito, esto de acá. Los corchetes es lo que me direcciona a qué lugar del vector voy a ir. ¿Sí? En este caso, C es el nombre del vector. ¿A qué elemento hago referencia al vector? Lo voy a tener que meter entre corchetes. ¿Sí? Entonces, el primer corchete, el corchete 0 va al elemento 0, el corchete 1 va al elemento 1, el corchete 2 va al elemento 2, el corchete 7 va al elemento 7 y así. ¿Sí? Sí. Profe, Sí. no sé, a ver si entendí bien. O sea, poner el n con el vector es lo mismo que poner n1, n2, n3, n4, n5. ¿Sí? Claro, yo podría hacer así. Vamos de vuelta. Plantilla. Yo podría agarrar y decir, voy a definir un float, un n de 5 y voy a hacer, vamos a borrar todo esto y vamos a sacar el for y podría decir, ingrese el primer número, ¿sí? Y acá le pongo scanf int n0. Entonces acá lo que voy a hacer es cargar el elemento 0 del vector. ¿Sí? Imagínenselo, es un agrupamiento de variables. ¿Sí? Es un arreglo, es un agrupamiento de variables.
Entonces yo le pongo el mismo nombre a todas las variables, n, y para saber cuál es a cuál me estoy haciendo referencia adentro de ese agrupamiento, le tengo que decir con el corchete el número de ese agrupamiento. ¿Sí? ¿Eso se entiende? Sí, Sí, profe. en mi caso haría falta practicar eso, Sí, claro, sí. lo vamos a practicar. Entonces, ahí me queda... El ejemplo de la celda de Excel está bien. Claro, es como una celda de Excel. ¿Sí? Entonces, yo estoy diciendo en la celda, no sé, si quieren, en la columna N, estoy diciendo la fila 0, la fila 1, ¿sí? Y es como una planilla de Excel, de una sola columna. ¿Venimos hasta acá? Sí, bro. Entonces, yo podría hacer eso y podría volver a poner otro así, ¿no? Poner otro acá y por acá segundo número y acá le voy a poner printf 1. ¿Sí? Y así llenar los 100. Es más o menos lo mismo que definir 100 variables acá y poner todos los printf y scanf. No tiene mucho sentido hacer esto. ¿Se entiende, no? Claro, claro. Entonces, como yo acá tengo números, yo puedo usar un for para que este número se vaya incrementando. Y no tener que escribir todo. Entonces, es lo que estoy haciendo en este. ¿Sí? Lo que estoy haciendo es justamente eso. En vez de escribir el 0, el 1, el 2 y el 3, estoy poniendo i. Y como esto va a dar vuelta en el for, se va a ir llenando. Claro, yo por ahí medio que me mezclo cuando ejecuto el programa. O Bueno, sea, ahí se me hizo un mambo. no pasa nada, ahora lo volvemos a ejecutar y lo vemos. Pasa que, Porque pasa que el profe puso 1, 1, 2, 2 y ahí fue pasando de línea a línea. Claro. porque, claro, yo pensé que había metido un solo número al principio Ah, y no, después yo el fui programa metiendo empezó. números. Fui metiendo números. Ahora lo Ahí hacemos va, más ahí va, ahí va. despacito. Ahora lo hacemos más despacito. Claro, claro, ahí se me cambió todo. No pasa nada. Y acá también hay que cambiar a 5. No, entonces, ¿qué estamos haciendo en este? Volvemos al ejemplo anterior. Entramos 5 números y los guardamos en el vector. Después agarramos esos 5 números y los vamos sumando. Y después de esta suma la dividimos por 5. En definitiva me va de promedio, ¿no? Claro. Sí, Yo lo sí. ejecuto, fíjense, dice ingrese el primer número. Porque estoy acá. Ingrese el 1 número en realidad, ¿no? Porque viene la primera vez, estoy en el primer for, acá. ¿Sí? Entonces está reemplazando este %d por el i más 1. El i vale 0, más 1 es 1, y me está diciendo ingrese el 1 número. ¿Está bien? Y se queda esperando que yo le meta algo. Cuando yo ponga algo, se va a guardar en el n 0, porque el for vale 0. El i vale 0. ¿Sí? Entonces le voy a poner acá, no sé, 5. Le doy enter. Ahora, ya dio la vuelta, incrementó en 1i, entonces me va a decir, ingrese el 2 número, ¿no? El segundo número. Cuando yo lo ponga, lo va a guardar en el N1. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Entonces le pongo 4. Acá va a decir que dio la vuelta y vale 2, le sumó 1 para mostrarme en este %d. Quería hacer eso. Le suma 1 para mostrármelo en ese %d y lo va a guardar en el N2. ¿Sí? Entonces acá guarda el N0, N1, acá voy a guardar el N2, acá voy a guardar el N3 y acá voy a guardar el N4. ¿Está bien? Sí. Entonces en el vector me va a quedar almacenado eso, 5, 4, 3, 9 y 8. ¿Sí? Ahí después que ejecuto Cuando yo le dé enter, va a empezar este for, que no lo voy a ver porque... ya lo vamos a ver. Cuando yo le dé enter, va a hacer la suma, y después me va a mostrar el promedio.
¿Ves? El promedio es 5,8, que si sumamos esto y lo dividimos por 5, debería dar 5,8. Bien, está bien, está bien. ¿Me entendió? Sí, sí, Fíjense sí. que Claro, yo le podría poner acá printf, la suma es 2 puntos, porciento f, faltó la comillas, la n, ahí te vamos a mostrarle. claro, acá me va a mostrar 4, Sub. 5, 1, 5, 2, ahí el vector es 4, 5, 1, 5, 2. Fíjense que va a sumar el primero, que es 4, después le va a sumar 5 a ese 4, van a ser 9, después le suma el 1, es 10, después le suma el 5, es 15, después le suma el otro 2, es 17. Y después lo divide Claro. por 5. Entonces me da 3,40. ¿Sí? ¿Se entendió ahí? Sí, 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 lo va haciendo bien, bien por pasos. Claro. Entonces voy viendo cómo a lo largo de ese for voy haciendo la suma. ¿Sí? Y después lo único que hice fue una división y mostrarlo. ¿Se entendió cómo viene esto de vectores? Joya, profe. Genial. Bueno, entonces terminamos esto. Lo único que hice en este, fíjense que le puse 5 a n. Si yo ahora me quiero hacer la multiplicación, o el promedio de 10, tengo que cambiar esto por 10, tengo que cambiar este por 10, tengo que cambiar este por 10, tengo que cambiar este por 10. ¿Sí? Para evitar eso, si queda más cheto, acá le puse el define tam. Entonces, si yo quiero cambiar algo, lo único que tengo que hacer es modificar esto. Si le pongo un 7 acá, todo se actualiza, porque fíjense que esto se va a poner en 7, esto se va a poner en 7, esto se va a poner en 7, esto se va a poner en 7. Entonces, cuando yo le dé play a esto, ¿no? Me va a pedir 7 números. ¿Sí? Y va a hacer bien el promedio. ¿Sí? Me ahorro tener que cambiar un montón de parámetros. Cambiando uno solo, lo resuelvo. ¿Se entiende? Sí, sí, la verdad. Genial. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, ya lo vamos a ver que lo vamos a usar, se usa mucho. En la programación se usa mucho el tema de vectores, justamente para guardar cosas, para guardar parámetros que estén relacionados. Si yo quiero guardar texto, por ejemplo, lo tengo que guardar como un vector, ¿sí? Porque son distintas letras, entonces tengo que guardar un espacio para cada una de las letras. Que ya lo vamos a ver la clase que viene eso. Claro, en ese caso el programa te queda con más espacio, ¿sabes? Claro, sí, gastar más memoria, pero bueno, si vos querés que tu programa haga más cosas, va a tener que gastar más memoria, no te va a quedar otra, ¿no? Claro. Profe, una consulta. Diga. ¿En el mismo programa se puede ir variando el vector, el tamaño del vector? ¿O sí lo tenés sí, que pero empezar no. como 10, 100? Ah, bien. No, sí, pero no. No se puede hacer en C. ¿Sí? Sí se puede hacer en C++. Esa es la diferencia, en principio, entre C y C++. Bueno, hay alguna forma de hacerlo en C. No quiero mezclar con esto, pero eso se llama manejo dinámico de memoria. ¿Sí? Sí se puede hacer, pero requiere otro tipo de cuestiones que no las resuelven los microcontroladores. ¿Sí? Entonces, se puede hacer, se hace, porque en realidad uno muchas veces no sabe qué tamaño va a tener su vector o la variable que uno quiera ir almacenando, pero hay que tener mucho cuidado con un montón de cosas, ¿no? Fíjense, De no por ejemplo, sobrepasar la memoria, cosas así. claro, que no se te desborde la memoria. Fíjense cuando le aparece la pantalla azul que dice Stack Overflow de Linux o de Windows, ¿no? ¿No le apareció nunca? Que dice error de escritura en memoria, tratando de escribir una zona no permitida, ese tipo de cosas en la pantalla azul de Reventó la Windows. RAM. Claro, se terminó la RAM. ¿Sí? Se terminó la RAM y el programa siguió escribiendo por otro lado.
Entonces, ahí es donde hay que tener algunos cuidados. Pero en la programación, en C, no lo hacemos. ¿Sí? Ah, Se bien. llama. Pero sí se puede hacer. Si se puede, es más complejo, hay que tener otras cuestiones en cuenta. Ahí le pasó ¿Cómo? una goma a la RAM, una goma de borrar. Claro. Sí, Ahí le pasó una goma de borrar a la RAM. A ver si arranca. a ver si arranca. Claro. Nos quedan 3 minutos. Salimos, volvemos a entrar, así vemos matrices, que justamente son arreglos bidimensionales. ¿Sí? ¿Listo? ¿Listo? Listo. Salimos y volvemos a entrar. Bien. Entonces, acá hay otro ejemplo, ¿no? Que dice introducir 5 números por teclado, determinar el mayor e informar el orden en que fue ingresado. ¿Sí? Si el mayor fue el primero, el segundo o el tercero, así sucesivamente. Fíjense en este caso, ¿cómo lo haríamos esto sin vectores? Yo tendría que agarrar y definir las 5 variables. ¿Sí? Esas 5 variables tendría que definir obviamente el mayor y una posición del mayor e ir contando. ¿Sí? Cada vez que entra un número, ir contando si ese número, y guardar esa posición ahí, ir haciendo la cuenta, ¿no? Sería un poco más complejo. En cambio, si eso lo hago con vectores, fíjense que ahí definí un vector de 5 elementos. ¿Sí? Defino la variable mayor, defino la posición del mayor. Acá, en este for, lo único que hago es llenarlo el vector. ¿Sí? Es el mismo for que vimos hace un rato, ¿no? Ingreso el número y lo guardo en el i, en el 0, en el 1, en el 2, en el 3, en el 4. ¿Estamos acá? ¿Alguna duda ahí? Bueno, entonces, después digo que al mayor le asigno el primer elemento del vector. ¿Se acuerdan que esto lo hicimos, no? Con los elementos cuando buscábamos el mayor, que yo para poner el mayor debería poner el número más chico que se puede ingresar y de ahí empezar a comparar, ¿no? O pasar lo mismo con el menor. ¿Sí? ¿Cuál es el número más chico? Entonces, ahí es donde teníamos que poner 32.000 o menos 32.000, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bien, entonces para evitar eso, declaro que el mayor es el primer número que tengo en el vector, que hasta ahora es ese. Y la posición del mayor es la posición de ese, el 0. ¿Sí? Como es el primer elemento, por ahora es el mayor. Y después lo empiezo a recorrer, pero fíjense que ya lo recorro del i igual a 1, porque ya el 0 lo puse acá. Entonces, del i igual a 1 hasta i igual a 5, me fijo si el vector en la posición i, o sea, en la posición 1, 2, 3 o 4, es mayor al mayor. Entonces, mayor es igual a ese número, y la posición del mayor es igual a i. ¿Se entiende esto? ¿O no se entiende? Como una listita. Sí, profe. Claro, estoy mirando cuál es el mayor de esos números que tengo almacenados. En el primer for los guardé. En el segundo for, entre los dos for, lo que hago es verificar, o sea, en realidad asignar al mayor como el primer elemento del vector y la posición donde está ese mayor como la posición 0, porque es el primer elemento. Y después comparo cada uno de los elementos que le siguen al vector, o sea, desde el 1 hasta el 4, si es mayor a ese mayor, al mayor que puse acá. Si es mayor, lo voy a poner como justamente el mayor. Y la posición del mayor va a pasar a ser el valor de i en ese momento, que es la posición en donde se encuentra el mayor. Y después imprimo, nada más. ¿Sí? ¿Se entiende este ejemplo? Sí, profe. Genial. ¿Alguna duda? No, No profe. por el momento. Perfecto. Bueno, matrices. ¿Sí? Una matriz es lo mismo que un vector, es un arreglo, con la diferencia que ahora son bidimensionales. ¿Sí? Tengo 2 dimensiones. Ahora sí como un Excel. ¿Sí? Antes tenía solamente uno de estas columnas y ahora tengo
muchas columnas y muchas filas. Y entonces tengo una planilla de Excel, ¿no? Una hoja de cálculo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo digo a cuál quiero ir? Le tengo que poner 2 coordenadas, ¿no? Si yo quiero ir a esta, bueno, a esta, si yo quiero ir a esta celda, ¿qué tengo que poner? 2, 3. 2, 3. ¿Está bien? ¿Por qué 2, 3? Claro. Porque es Por el número de fila filas y 2, columnas. columna 3. Entonces ya tiene 2 subíndices o 2 índices. ¿Sí? Uno que me dice las filas y uno que me dice las columnas. Entonces yo tengo que, es como cuando usted agrega una tabla al Word, dice que le dice de cuánto por cuánto, y usted le dice 2 filas por 3 columnas y así. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Filas por columnas. Entonces tengo un índice que corresponde a las filas y un índice que corresponde a las columnas. Por ejemplo, miren este ejemplo. Yo quiero almacenar la temperatura ambiente a lo largo de una semana en intervalo de 6 horas. ¿Sí? Luego de ello, determinar la mayor temperatura y el momento en que se produjo. ¿Qué puedo hacer ahí? Puedo armar una matriz. Una matriz que diga que, y tengo filas de día y tengo columnas de horas. Como es cada 6 horas, la primera fila corresponderá a las 0 horas, la segunda a las 6, a las 12 y a las 18. Germán, eso nos podría servir a nosotros. El Sí, mal. Project, Claro, bueno, aquí está cómo se hace. Entonces, la idea es que yo tengo filas por columnas y puedo guardar y sacar datos y verificar y hacer todo lo que yo quiera en estas celdas, siempre y cuando yo las direccione bien. Si yo quiero ver la temperatura que hizo el miércoles a las 18 horas, yo tengo que poner fila 2, columna 3. ¿Sí? Y esa es la temperatura. ¿Se entiende? Y me queda almacenado todo esto. Primero te queda guardo bien, ¿no? Claro, por supuesto, lo tengo que guardar bien y lo tengo que leer bien. Entonces, de esta forma yo puedo tener ordenado tipos de datos que son de temperatura, si no, ¿cómo hago para guardarlo? Tendría que poner una variable que sea L, no sé, de lunes a las 0, otra que sea L, 6, otra que sea L, 12, otra que sea L, 18, y así con el martes, con el miércoles. Sería un desastre guardar todos esos datos. Entonces, con una matriz lo puedo ordenar, ¿sí? Y operar con esos datos también. Entonces, fíjense este programa que lo vamos a ver mejor en este. Fíjense, estoy declarando fíjense, acá, int temp 47. Fíjense que ahora voy a declarar una matriz que se llama temp, que tiene 4 filas, 7 columnas. ¿Sí? Bueno, en realidad lo declaré otra vez que lo que estaba allá, pero en esencia es lo mismo. siempre las filas van primero, ¿no? Sí, filas por columna. Entonces, 4 filas, 7 columnas. Después declaro mayor, el día, porque ¿se acuerdan que me decía que el programa me pedía calcular la mayor temperatura y el momento en que se produjo? ¿Sí? Entonces, acá lo único que hago es, preste atención a esto. Tengo que poner un for adentro de otro for. ¿Por qué? Porque voy a llenar, yo tengo 7 de los días de la semana, y después cada día tiene 4 horas. Uno ¿Sí? para la fila y otro para las columnas. Uno para las filas, otro para la columna. Entonces este for va a ir más lento, porque este se va a ejecutar 4 veces, y después se va a ejecutar este otro. ¿Sí? Ya lo vamos a correr y lo vamos a ver. Después, ¿qué voy a hacer? Voy a guardar, bueno, acá usé una variable auxiliar, y voy a guardar en la temperatura IJ, ¿no? Porque uno va a depender de la fila, otro de las columnas, el auxiliar.
¿Sí? Acá lo voy a mostrar. Ya lo vamos a correr para que se vea. Acá voy a hacer, simplemente voy a mostrar cómo guardé todas las temperaturas. Profe, Acá voy a recorrer la matriz para ver cuál es el mayor y la hora a la que pasó. Sí, en la variable auxiliar, digamos, es el cuadradito específico, sería el 2 3 como decimos recién. acá en auxiliar voy a guardar la temperatura, el número, 20 grados. Y después voy a decir, en la 2.3 voy a guardar los 20 grados. Ahí está, ta. ¿Mm? Le vamos a dar play a esto. Fíjense que me dice, ingrese la temperatura del día 1, ¿no? Porque acá estoy en esto. Lo primero que hizo fue entrar a este for y dice, ingrese la temperatura del día 1, ¿no? Porque el i vale 0, entonces acá dice i más 1. Supongamos que el día 1 es el lunes, ¿no? Y después viene este for y dice hora j por 6. J por 6. ¿Por qué J por 6? Porque J vale 0 y 0 por 6 es 0. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Se entiende? Sí. Me descoloco el por 6, profe. Nada, es para que me diga, ahora con el 0 no pasa nada, pero cuando yo le ponga el próximo valor, va a ser J va a valer 1, porque acuérdense que esto está a las 0 horas, a las 6 horas, a las 12 horas y a las 18 horas. Es en J, la, J por en la 0. primera vuelta. ¿Cómo? Eso sería en la primera vuelta. Claro, estoy en el primer elemento del día 1, hora 0. ¿Sí? Sí. Entonces, Sí, acá sí. voy a agarrar y voy a guardar ese valor, pero esto es el J por 6 para que me lo muestre nada más, ¿eh? Fíjense que no actualizo la hora de J. ¿Sí? Entonces, es para que acá me aparezca hora 0. Leo y lo guardo en 0, 0, porque I vale 0 y J vale 0. ¿Está bien? Claro, Porque es, no porque sé que. es cada 6 horas, claro. Claro, es para que me Y muestre ahí el Ahí nomás. for está. en Entonces yo ese voy a caso se guardar ejecuta el 4 lunes. veces. Claro, el lunes a las 0 horas lo voy a poner que van a ser 10 grados. Ahora fíjense que Ahí va. me dio vuelta dentro de este for, ¿no? Del for del J, Sí, ¿sí? sí. Porque no terminó esto todavía para que se vaya a dar la vuelta grande. Me quedo dando vuelta dentro de este for. ¿Sí? Claro, va ¿Entiendes a eso? ser. Sí, sí. Va a ejecutar esas cuatro veces for 7 veces. Claro, exactamente. Entonces, fíjense que ahora me dice J vale 1, entonces 1 por 6 es 6, entonces me dice hora 6. Entonces a las 6 de la mañana hicieron, no sé, 12 grados. Ahora me dice 12, ¿por qué? Porque J vale 2, 2 por 6, 12. ¿Sí? Pero en realidad estoy guardando en el 2. Guardé en el 0, guardé en el 1, siempre el 1, ¿no? Guardé en I igual a 0 y J 0, 1, 2 y 3. Y después me voy a cambiar y voy a poner I igual a 2 y voy a volver a guardar en el 0, 1, 2 y 3 y así. Entonces voy llenando renglón a renglón la matriz. ¿Entiendes eso? Sí, bro. Sí, profe. Sí, sí. Genial. Entonces, bueno, acá levantó un poquito la temperatura, son 15 grados, y a las 18 se volvió a bajar un grado, ¿no? Y fíjense que ahora le doy en, ¿qué va a pasar acá? Ya llené el J0, el J1, el J2 y el J3. Como es J menor a 4, va a terminar este for. Y va a ir al de arriba y va a verificar cuánto vale I. Vale 1, porque ya terminó y dio la primera vuelta. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Ingrese la temperatura del día 2. ¿Por qué día 2? Porque acá le estoy sumando 1, ¿no? O martes, ponele. Claro, el martes. Lo que pasa es que para que me diga el lunes, martes, ya era mucho más largo el código y se iba a complicar para eso, nada más. ¿Sí? Entonces No, acá no, de una. vuelvo a poner los números de temperatura. Y el martes estuvo frío. ¿No? Y acá lo mismo. El miércoles
el jueves. Bueno, estuvo medio caliente el jueves. Me dejaron prendido el power. Sí, estuvo complicado el jueves de la mañana. 45 grados. Bueno, y lo mismo del día 5, del día 6 y del día 7. ¿No? Fíjense. Y acá estoy imprimiendo. En este for de acá abajo, dije, las temperaturas son, bueno, acá es para hacer un enter y acá es para hacer un tab, en el barra n y barra t. ¿Sí? Entonces, lo primero que hago es hacer un enter y pongo el 00. Después el 01, el 02, el 03, el 04. Termina este for, da la vuelta, hace otro enter. Y entonces pone el 10, 11, 12, 13, 14. Termina esto, da la vuelta, pone el 20, 21, 22, 23 y así, y me queda esto. Y se fijan, con lo que pusimos arriba, nosotros, fíjense que en la primer día pusimos 10, 12, 15 y 14, ¿no? 10, 12, 15 y 14. ¿Sí? El segundo día 5, 9, 10 y 11. 5, 9, 10 y 11. El tercer día 10, 12, 13, 10. 10, 12, 13, 10 y así, ¿no? ¿Se entiende? Que se fueron guardando Porque, ordenados los datos. claro, ¿por qué ahí te marca que la mayor temperatura se dio el día 3 y en realidad fue el día 4 de mayor temperatura? Ah, porque me olvidé de poner el más 1. Porque, a ver, claro, sí, tendría que haberle puesto acá, día mayor más 1. Porque Empecé de 0. empezaba de 0, claro. Fíjense que acá le puse hora mayor por 6 y acá me faltó poner día mayor más 1. Pero sí, tiene Ahí va, ahí razón, va. bien ahí. Sí, pero fíjense que en realidad es 0, 1, 2, 3, por eso me está diciendo el 3. Lo que pasa es que nosotros queremos empezar a contar del 1. Claro, claro, claro. ¿Está bien? Claro, se entiende. Entonces, fíjense que acá en este lo imprimí. Las temperaturas son, lo imprimo. Acá, ¿qué hago? Pongo el mayor e igual al primer dato, el 00. Entonces acá mayor le puse 10. En este momento, mayor vale 10. Día mayor vale 0 y hora mayor vale 0, porque estoy diciendo, bueno, este es el elemento mayor. Y después recorro toda la matriz, ¿no? Fíjense que dejo fijo este y empiezo a recorrer este. Entonces estoy fijándome si el número este es mayor o mayor. Si es así, lo pongo como mayor y digo que el día mayor es I y la hora mayor es J. Entonces empiezo a recorrer así y encuentro un mayor al que tenía almacenado. Si encuentro un mayor que tenía almacenado, como pasó en el caso de, bueno, acá ya pasó. Empecé acá. Cuando llegué al segundo, era mayor a lo que tenía almacenado. Entonces se actualizó. Mayor y va a ser 12, día mayor va a ser 0 y hora mayor va a ser 1, ¿no? Porque es el elemento 12. Da la vuelta y sigue el 15 mayor al 12. Entonces va a decir la temperatura, el mayor va a valer ser 15, el día mayor va a ser 1 y la hora mayor va a ser 2. Da la vuelta, el 14 no es mayor, entonces da la vuelta por acá arriba, compara con el 5, que no es mayor, compara con el 9, compara con el 10, el 11, y da la vuelta hasta que llega al 45. Cuando llega al 45, dice, yo tenía almacenado 15. Entonces acá va a leer 45 y mayor a 15, sí. Entonces, mayor va a ser 45. El día mayor va a ser lo que tenga en I en ese momento, que lo que tengo en I que es 0, 1, 2, 3. Va a ser 3. Y hora mayor va a ser J. J vale 0, porque ya estamos acá. Entonces me va a quedar almacenado 3, 0. Termino de verificar todo el resto, no encontró ningún mayor. Viene acá. Entonces la mayor temperatura se dio el día mayor. Es cierto, acá le debería haber puesto más 1 para que sea coherente con lo que venimos haciendo. Y la hora mayor es hora mayor por 6. Como es 0, por 6 es 0. ¿Sí? Y fue de tantos grados que le puse mayor. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí. ¿O lo están procesando todavía?
Se quedaron procesándolo, Nico. Pantalla azul, pantalla azul. Se desbordó la memoria. Bueno, no, mientras estaba la pantalla compartida no vi los mensajes, así que... a ver... bueno, ahí está. Listo, estaban cargando. Estamos viendo el tema de variables y de vectores y matrices. ¿Sí? Ahí Tomás, si entraste muy tarde y no lo pudiste ver, va a quedar grabado. Esto lo voy a subir a YouTube como hago los otros. Pero en esencia estamos viendo cómo se trabaja con vectores y cómo se trabaja con matrices. ¿Se entendió? Sí, Genial, genial, genial. Matrices no les voy a tomar, ¿sí? Vamos a llegar hasta vectores. Soy un tipo muy bueno y comprensivo. Y no les voy a tomar matrices. ¿Está bien? Quiero que las entiendan, quiero que sepan que existe y quiero que sepan que si las necesitan pueden estudiarla y trabajar por ahí. Pero los ejercicios van a llegar hasta vectores. ¿Está bien? Pollo. Sí, sí, sí. Sí, bueno, profe. Nosotros el proyectito nuestro lo vamos a tener que usar. Bueno, genial. Y van a ver que si se meten bastante en matrices, o sea, en Linux y demás, perdón, en Arduino, quise decir, si se meten en Arduino, van a terminar usándolas. Por ejemplo, si uno le conecta un teclado al Arduino, ese tecladito de alarma, ¿no? El panelcito ese que tienen los números y el asterisco y numeral, por ejemplo. ¿Cuál, el Eso, 4x4? el de 4x4, ese sí o sí tiene, eso sí o sí van a ver que cuando exploren cómo se usa, van a encontrar que los definen con una matriz. ¿Sí? Para qué es cada dato y cómo hacer y cómo hacer cómo saber qué letra o qué número apreté, lo hacen con una matriz. ¿Sí? Pero no pasa nada, ya saben que existe, ya saben cómo funciona, ya saben qué es lo que es. También puede salir por el display, ¿no? Para mostrar los datos. Sí, puede ser. El display en realidad tiene una librería que lo hacen como si fuese el printf, ¿no? No tiene mucha... De una. o sea, ustedes ponen el SD-print y lo meten como si fuese el printf. Pero bueno, también les sirve. Profe, Sí, disculpe, ¿me podría explicar porque yo tuve que salir, tuve un inconveniente? sí. ¿Me podría de qué No te pasó? escucho. ¿Qué pasó con qué, Tomás? Si me puede mantener al tanto de alguna actividad que dijo o algo en Ah, específico. no, lo que hicimos fue no sé, tuvo que salir y vio algo, no vio nada todavía. Recién entra. Y entré a la mañana, pero salí a los 10 minutos, 20. Bueno, Y después volví a entrar cuando estaba terminando el programa, cuando ya lo estaba compilando. bueno, obviamente eso lo más fácil va a ser que lo repase a través del video de YouTube, porque si no tengo que repetir la clase entera, ¿no? Y nos va a complicar y se nos van a aburrir los compañeros. Entonces, lo que hicimos fue eso, fue trabajar con lo que era vectores y matrices y no hice ningún anuncio extra, más allá de lo que estoy haciendo ahora. ¿Sí? Trabajamos y nos concentramos en esos dos. Y vas a encontrar que está bastante extensa la explicación en lo que hemos estado haciendo porque es un tema que... Sí, no, para mí no fue tan difícil. Bueno, genial. Así que ahí con matrices y vectores lo vas a poder manejar bien. Lo que es el ejercicio, se los voy a subir hoy, mantener un par de ejercicios de vectores y no vamos a hacer ejercicios de matrices ni les voy a tomar matrices en el examen. ¿Sí? Sí. Pero sí quería que sepan que existe y más o menos cómo se usa. Cualquier duda que tengan en el uso, obviamente me avisan. ¿No? Bien, profe. Gracias. No, por favor. Jorge, ¿para cuándo tenemos que tener terminado qué? Jorge. Yo una duda, ¿vamos a tener un futuro parcial? Sí, vamos a tener un parcialito. Bien. Así que supongo que es similar al que hicimos el primero o con algún ejercicio. La verdad es que no lo sé. Vamos a ver cómo lo hacemos. Perfecto. Todavía no lo pensamos.
Y van a tener, por supuesto, una ejercitación de vectores, y la semana que viene vemos funciones y otro ejercicio de funciones. Y a partir de ahí ya terminaríamos con los temas como habíamos estado hablando. ¿Sí? Son los dos temas que nos faltan por ver. Y a partir de ahí ya estaríamos cerrando la materia, porque estoy justamente tratando de entrar a la planificación. La semana del 22 de junio terminan las clases. ¿Sí? Esa sería la última semana que tenemos de clases. 22 de junio. ¿Sí? Como les había dicho, lo importante es que nos centremos en terminar de aprender a programar en C. ¿Sí? Nos faltaba esto de vectores, matrices y funciones. La semana del 15 vamos a tomar un parcialito. ¿Sí? La semana del 15 es la semana que viene, así que lo vamos a pasar al otro. La semana del 22 vamos a tomar parcial. Gracias. La semana del 22 vamos a tomar un parcialito, va a ser similar al que hemos estado haciendo, y nos van a quedar ejercicios de vectores y de funciones que van a terminar. ¿Sí? Lo que es proyecto de Arduino, lo vamos a seguir en el semestre que viene. ¿Sí? Vamos a seguir trabajando en eso en el semestre que viene también. ¿Sí? Que tenemos sistemas digitales, vamos a trabajar con Arduino también. Profe, Diga. con respecto a eso, nosotros en nuestro grupo ya hicimos un grupo y formamos el proyectito. Sí. Yo, bueno, por cuestiones particulares no envié el proyecto al Excel, que eso lo tengo pensado hacer ya en breve. Bueno. Pero me refiero a cualquier consulta o duda que se nos vaya dando en particular, escribimos directamente al Classroom, a Nico, o bueno, ¿cómo nos manejamos con eso? ¿En alguna duda momentánea que nos surja? Vamos a abrir una tarea, eso me lo voy a anotar para hacerlo hoy. Le voy a generar una tarea en el Classroom, ¿sí? Que va a ser para los proyectos de Arduino. Y ahí generen en esa tarea las dudas que tengan. Joder. Lo voy a anotar si no me olvido. Cosa que lo sabemos porque ya me pedí el Arduino en Mercado Libre, así que. No, sí lo vamos a hacer, claramente. Lo vamos a ir, lo que pasa es que no nos da el tiempo para hacerlo todo ahora, ¿no? Y quiero que lo aprendan, así que lo vamos a ir haciendo en el segundo semestre también. Medio en paralelo con lo que tenemos que ir viendo de sistemas digitales. Bien. ¿Queda alguna duda? Profe, Sí. Yo presenté un proyecto recién esta mañana. En realidad son dos proyectos con un compañero. ¿Por qué método voy a tener una respuesta para saber si se puede seguir ¿Cuáles son? avanzando con ese proyecto? ¿Cuáles son? Proyecto 9 y 10. Están 9 y 10. cargados en... Sí, ahí los veo. Son los Detector últimos de dos. ocupación de baño y tacho de basura de apertura automática. Sí, los charlamos, lo vemos. Pero sí, los dos pueden ser. Bueno. Sí, los dos pueden ser. ¿Por dónde? Cuando abra la tarea, si usted abre la tarea en Classroom, yo le hablo para ver si es viable el proyecto. Y le cuento más sobre el que estuvimos investigando. Exacto, me parece fantástico. Dale, gracias, profe. Ya hoy les voy a cargar el ejercicio de vectores y voy a abrir la tarea esa de Arduino. Germán, es en la materia de sistemas digitales. ¿Sí? Siguen conmigo en esa materia. Es otra materia que vemos otras cosas, obviamente relacionadas, por supuesto. Y también está Nico en esa materia, así que vamos a trabajar en lo que tiene que ver con sistemas digitales. Sistemas digitales es una materia bastante práctica, ¿no? Bastante horas de laboratorio y bastante Profe. Cosas por ahí. Ya vamos a ver cómo lo acomodamos. Sí. Sí, sistemas digitales yo ya la probé, ya rendí Bueno. final y todo. Sí. Por eso, no sé si me correspondería, entrego el proyecto aparte o cómo sería. Ya lo hablamos en tu caso, Germán, no pasa nada, pero sí, lo entregás Yo le aparte. había comentado, yo el que había comentado de Sí, me acuerdo. presentarlo con lo de domótica. Ah, bien. Sí, perfecto. sí, me acuerdo, y podés usar ese ejercicio sin problema. Ah, de 10. Bueno, muchas gracias, profe. No, por favor. Bien.
¿Queda claro? Sí, profe. Genial. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna cuestión que quieran charlar? Yo tengo una consulta sobre Diga. el proyecto que tenemos que hacer nosotros. Lo hacemos con Franco Buffarini y Sí. Rodrigo. ¿Viene algún sensor de dióxido de carbono Sí, para Arduino? sí viene. Sí viene. Busque, se llama... no me acuerdo. Lo tengo acá en mi casa. Lo tengo que buscar, pero sí viene. Viene de todos los gases. Ah, de todos los gases. Sí, Hay de todos eso los porque gases. había visto uno de todos los gases, había visto de gas, de oxígeno, de hidrógeno, pero no encontré dióxido de carbono. Sí, me parece que el dióxido de carbono es el más caro, pero sí. Obvio, sí, lo que querés hacer siempre es más caro. Pero sí viene. De todas formas, los otros sensores también miden dióxido de carbono. ¿Sí? Tenés que entrar a las especificaciones del sensor y no te lo miden tan precisamente, pero lo miden. Entonces, bueno, hay que, cuando elijas uno, fíjate las especificaciones, entra a la hoja de datos, entra a la planilla de especificaciones, y ahí vas a ver cómo responde a cada uno de los gases. De una. ¿Sí? Si no Bueno, conseguís el profe. dióxido de carbono, busca otro y vamos viendo las especificaciones y vemos cómo lo podemos adaptar. No lo No, pongas mal no todavía. recuerdo. Creo que el MQ135, profe, Sí. ese. Son los MQ, pero MQ5, MQ7, MQ9, por ahí, son más chiquititos los números. Profe, eso también es una duda. En el caso, por ejemplo, del Arduino Uno, Sí. ¿viene con algún tipo de alarma sonora? ¿Con alguna bocinita o algo que...? No, nada. Nada, claro. Sí, Nada, yo directamente tengo que habría que poner buscar un una buzzer. bocina externa y... MQ135, tienes razón. MQ135 vale 500 pesos. Ya lo anoto, ya. Hay de monóxido de carbono, de gas envasado, o sea, de butano, de metano, hay de todos los sensores. Bien. Bueno, profe, si quiere, le pregunto ahora, porque como Franco todavía no lo subió el Excel, para ver si es Sí. viable o no. Lo que queremos hacer nosotros es un controlador de la valvulita del gas, de un calefactor. No. No, le contamos lo que queremos hacer. Queremos hacer que la valvulita lo suba o lo baje de acuerdo a la temperatura, o sea, que la temperatura, y además Sí. controlas el dióxido de carbono, si se pasa cierto nivel, que se apague o que tire una alarma. Claro. A ver. Sería un sistemita de control. Sí, pero no lo pongan en su casa eso, ¿no? No. Porque, a ver, sí, No por el pero momento. pero eso es, o sea, si uno quiere trabajar con elementos explosivos, como el gas, uno tiene que tener componentes que cumplan con la normativa antiexplosiva. Entonces, un Arduino claramente no lo cumple. ¿Sí? Entonces, si hay alguna pérdida, alguna cosa por el estilo, es complejo el tema legal ahí, ¿no? Yo no me o sea, lo pueden hacer como una muestra, como tengan ganas, una válvula proporcional, porque es lo que van a necesitar para que maneje gas, son muy caras. ¿Sí? Porque usted tiene que abrir proporcionalmente. No, lo que nosotros pensamos hacer es la válvula común, la que ya trae el calefactor, que es solamente una varilla que sube y baja y se Sí. mueve, es Sí. mover eso nada más. Con un solenoide lo O prestamos sea, y con otro con lo movemos. Bueno, yo firmo con un yo servo firmo regular, una, ahí habría... una declaración de que no me hago responsable, ¿no? Más vale, ¿no? De una. Estamos aprendiendo, es para... Claro, un sí, tema sí, sí, pero traten de no académico morir nada en más. el intento. No, nunca. Claro, aprendan, Nunca. pero traten de no morirse. Yo tengo esperando un fuego un rato. Claro. Arranque por otro lado, busquen otro proyecto que lo puedan poner. ¿Sí? Controlen el aire acondicionado si quieren, qué sé yo. Quiero ser más fácil porque es eléctrico. Bueno, ahí nos vamos a juntar y vamos a hablar con los chicos. Sí, Ahí, toma. sí, vean eso porque es complejo y si te queda presionado el solenoide y se te apaga la llama, vas a estar tirando gas igual.
No, porque tenemos termocupla. Vamos a seguir usando la termocupla del calefactor. Bueno, a ver, sí se puede, no es legal hacerlo, ¿sí? No es legal hacerlo, porque para hacer eso tenés que cumplir toda la normativa. Y... No, de una, pero se toma en cuenta la normativa, porque es algo académico, no es que vamos a venderlo. Sí, ni nada, sí, sino es como académico, pero vamos a si vos lo hacer ponés, claro, pero si vos lo, o sea, vos lo podés hacer y podemos jugar con eso un rato y fantástico y no quedar contentos, pero no lo va a poder poner nunca, ¿no? Ni en tu casa. de una. ¿Mm? Eh, A no ser que uses garrafa y nadie te controla nada. y bueno, pero si hay algún problema, ahí sí te Y van a bueno, controlar. ahí vienen los negros del meme. Claro, justamente, pero no estaría bueno. Vamos por otro lado, No, vamos por otro lado que sea menos riesgoso. Para nada estaría bueno, ¿no? Sí, por eso, vamos por otro lado que sea menos riesgoso. Pero bueno, por eso queremos llegar a la clase para preguntarle más o menos Claro. de qué onda. Vos qué otra cosa, control de aire acondicionado, control en uno de estos Queremos hacer calorventores. un bobinador también. Bueno, también puede ser, ¿sí? Por eso, si quieren controlar temperatura, pongan un caloventor y controlen el caloventor. O el aire Un acondicionado. avioncito. ¿Sí? No nos vayamos por el lado del gas porque ahí... O sea, nosotros tenemos tres cosas. Era ese del control de temperatura, el bobinador y un avioncito. Bueno, sigan pensándolo, véanlos. Este de control de temperatura no me gusta por el hecho que es gas. El resto no tengo problema. No nos tiene fe. No, es ilegal hacerlo. ¿Sí? No lo pueden conectar eso. Consulta rápida. Sí. Diga. Es muy complicado. Ahí justo mencioné lo del avión. Yo lo Sí. que había visto del avión es con un doble Arduino Nano y el Arduino Uno. Es muy complicado. No, a ver, está bastante resuelto, hay un montón de información en internet, lo que es caro, ¿sí? Más en estas épocas de dólar inestable, es caro armar uno de esos. ¿Sí? Son caras las baterías, son caros los motores, son caros los fuselajes, son caros los sensores que hay que ponerle. Pero investiguen. Obviamente que es lo más divertido para hacer. Chicos, nos quedan 50 segundos. ¿Quieren discutir algo más? ¿Quieren que nos volvamos a conectar o sabemos bien ahora? Por mí yo estoy bien. ¿A alguno le queda alguna pregunta por hacer? Bueno, entonces hacemos así. Les creo una tarea en el Classroom de Arduino y de vectores. Y vamos avanzando con eso. ¿Sí? Cualquier duda estamos ahí disponibles. Y ya les voy a subir este video de YouTube, así lo pueden terminar de ver. Y estamos así, ¿sí? Bueno, profe. Gracias. Que tengan una semana, chicos. Nos vemos la semana que viene. Dale, pues. Suerte, que estén bien. Cuídense. Chao, chao. Chao, chao.